Tengan ustedes muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy estamos iniciando con la primera transmisión del Diplomado Virtual en Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. Tenemos el grato honor de contar con la participación de la doctora Nail Ruiz Saavedra como expositora. La doctora Nail Ruiz Saavedra, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en NIF de la Universidad Pontificia Javeriana y certificada en NIF por ICAUI, diplomado en normas internacionales de auditoría NIA, senior de consultoría NIF en diagnóstico e implementación de normas internacionales de información financiera, conferencista y docente sobre normas internacionales de información financiera en entidades públicas y privadas. Sin más preámbulos, voy a cederle el micrófono a la doctora Nail Ruiz, agradeciendo una vez más su participación a favor de todos los suscriptores del Instituto de NIF. Doctora Nail, muy buenas noches, encantado de tenerla aquí en plataforma. Buenas noches a todos. Ya hicieron la presentación previa. Vamos a hablar un poco de cuál es el objetivo de este curso. Lo que queremos, lo que buscamos es a lo largo del curso mirar la parte del objetivo frente a la presentación de estados financieros para aquellas empresas que no cotizan en bolsa, que es básicamente el objetivo que busca la NIF para pymes. Esta, como ustedes saben, está fraccionada en 35 secciones. Vamos a ver a lo largo de nuestras presentaciones cada una de estas secciones cuál es el objetivo, que es básicamente la presentación de los estados financieros de tal forma que la información financiera sea útil para la toma de decisiones económicas. En la primera parte vamos a ver lo que es los conceptos y principios generales. No hay mucho ejercicio práctico, puesto que solamente conceptos, en tanto que en las otras secciones, cuando estemos hablando, por ejemplo, de propiedad, planta y equipo, inventarios, la idea es que se hagan ejercicios de forma práctica, de tal forma que no solamente estemos hablando teoría. La clase de hoy, como les dije, es solamente teórica. Sin más preámbulos, voy a pasar a la presentación. Vamos a empezar a mirar lo que es cada una de las partes o conceptos principales que vamos a ver a lo largo de la sección 2. Cabe la pena recalcar que la NIF para pymes surge como una necesidad, porque el IASB, que es la entidad que emite las normas internacionales de información financiera a nivel general, básicamente era solamente para empresas que cotizaban en bolsa. Pero ¿qué sucedió? Ante la demanda de información para empresas pequeñas, el IASB emitió la NIF para pymes. Ya estamos en la versión año 2015 para la parte ya de contabilización y reconocimiento de los hechos económicos. Nuestra presentación la vamos a hacer sobre la base de la NIF para pymes versión año 2015. Tengamos en cuenta también que las normas internacionales cambian a medida que el IASB hace una modificación o cambio. Por ejemplo, a nivel internacional, la de arrendamientos, la NIC 17 ya fue sustituida por la NIF 16. A diferencia de la NIF para pymes, que inició con la versión año 2009, ya vamos aplicando la versión año 2015 y muy posiblemente dentro de 3 años o menos ya sale una nueva versión. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se hacen en plenas también se adaptan para pymes, pero no a la misma velocidad que la plenas. Esa es una de las partes importantes que debemos tener en cuenta en que la NIF para pymes, como es para empresas que no cotizan en bolsa, no tiene ante el IASB como la misma celeridad que sí ya lo harían las normas internacionales plenas. Entonces voy a compartir la presentación.
Como les decía, a nivel internacional podemos decir que hay dos órganos emisores, el FASB, quien emite las US GAAP, y el IASB, que emite las NIF. ¿Qué vamos a ver de diferente frente a la emisión del US GAAP y las NIF? Básicamente que el US GAAP está basado en reglas. Las reglas se desarrollan para que cubran cualquier eventualidad posible. Si una partida o transacción no es cubierta por la regla detallada, la forma en que se contabiliza en los estados financieros se deja a discreción de los preparadores. A diferencia de la NIF para pymes, que básicamente lo que busca es explicar esos principios generales. Aquí estamos hablando de conceptos, de cómo podemos contabilizar, reconocer y medir los diferentes hechos económicos, a diferencia de lo que nos pide o lo que se establece en el US GAAP, que básicamente son reglas. Ahí vamos a entrar a una discrepancia frente a la información presentada por el FASB, en el caso del US GAAP, y lo que se presenta mediante la NIF para pymes. ¿Quién emite las normas internacionales de información financiera? Entonces, al comienzo se llamaba Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IAS. Ellos emitieron las NIC, las cuales van del número 1 al número 41. Luego el IAS se transformó en IASB y ellos emiten normas internacionales de información financiera. Adicional a las normas internacionales de información financiera, también tenemos las interpretaciones que son parte de las normas internacionales de información financiera. Es decir, podemos encontrar, por ejemplo, cómo contabilizar un acuerdo de concesión de servicios. Entonces, hay una interpretación que nos habla de esa forma de contabilizar un acuerdo de concesión de servicios. Ahí ya vamos a tener una diferencia con la NIF para pymes. La NIF para pymes tiene 35 secciones y es básicamente lo que encontramos, a diferencia de las NIF plenas, las cuales no solamente tienen las NIC, las NIF, sino también las interpretaciones. ¿Cuál es la idea de preparar y presentar información financiera, tanto para la norma internacional para pymes como las normas internacionales de información financiera? Básicamente es proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones económicas. Pero esa información, recordemos, es que es de propósito general. Es decir, está diseñada para satisfacer las necesidades comunes de un conjunto amplio de usuarios. No vamos a encontrar una información específica a un grupo particular. ¿Esto qué quiere decir? Que esta información es para toma de decisiones económicas frente a la gerencia. Muy posiblemente, si la compañía, la empresa que aplica NIF para pymes debe presentar estados financieros a un ente regulador, lo que puede hacer es tomar como base las NIF, pero no necesariamente va a satisfacer esas necesidades de información de ese órgano regulador. Por lo tanto, ahí es cuando tenemos que empezar a establecer a nivel de cada uno de los países donde nos encontremos qué información debemos entregar a la gerencia, que es con base en la NIF para pymes, y qué información tendríamos que presentar a los diferentes entes reguladores, ya sea el gobierno, la parte de impuestos a nivel de cada país. Si estuviéramos viendo las NIF plenas, estaríamos hablando de la NIC 1, que es la guía para la presentación de los estados financieros. Es decir, en la NIC 1 vamos a encontrar cómo se debe presentar el estado de situación financiera, cómo se presenta el estado de resultado integral, cómo se presenta el estado de cambios en el patrimonio, cómo se presentan las notas. Para el estado de flujo de efectivo se encuentra la NIC 7. Mientras la NIF para pymes lo vamos a encontrar en las diferentes secciones. Si vamos a ver cómo debemos presentar, qué partidas debemos incluir del estado de situación financiera, debemos remitirnos a la sección 4. Para el estado de resultados integrales
sección 5. Estado de cambios en el patrimonio, sección 6. Estado de flujo de efectivo, sección 7. Y recordemos que el quinto componente de los estados financieros son las notas de revelación. En esas notas de revelación debemos incorporar la información de apoyo de los 4 estados financieros que mencioné anteriormente de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Esto es como a nivel general lo que deberíamos presentar en el momento en que estamos haciendo la compilación o presentación de nuestros estados financieros. También la sección 2, que nos indica, nos habla acerca de los usuarios de la información financiera, es decir, a quienes le estamos presentando esa información. En primera instancia, tenemos a los inversionistas. ¿Por qué? ¿Para qué los inversionistas necesitan esta información financiera? Necesitan esa información financiera para evaluar los riesgos, para mirar cómo están los rendimientos sobre la inversión, es decir, la capacidad que tiene la entidad para pagar los dividendos. Empleados. Los empleados que buscan con esa información financiera, evaluar la estabilidad, la rentabilidad de la empresa donde trabajan, si están interesados básicamente en la forma en cómo el empleador tiene la capacidad para remunerarlos, darles nuevas oportunidades o suministrar algún tipo de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, para el empleado es importante establecer qué información, cómo están los estados financieros, cuál es la rentabilidad de la compañía. Los prestamistas son usuarios de la información financiera. ¿Por qué? Porque básicamente los prestamistas buscan que esa información financiera esté alineada con la capacidad que tiene la compañía para reembolsar los préstamos y también para tener cómo pagar esos intereses relacionados conforme a cómo se vence. Otro tipo de usuarios de la información financiera son los proveedores y otras cuentas por pagar. La información financiera que les brinda a ellos es con el fin de mirar la probabilidad de que la entidad pueda pagarles a medida que los montos vencen. Es decir, el área de tesorería de la compañía puede establecer un formato de cómo puede pagar esas cuentas por pagar a los proveedores y a otras cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a mirar cómo se miden esas cuentas por pagar, cómo debemos incorporar ese valor de esas cuentas por pagar a los estados financieros. Entonces, es muy importante esta información financiera, tanto a los proveedores como para el área de tesorería de la compañía. Los clientes, en la misma medida los proveedores. ¿Qué es lo que busca el cliente? Básicamente, saber cuándo ellos han estado involucrados con la entidad por largo tiempo y dependen de ella, cuándo existen garantías sobre productos o se necesitan piezas especializadas. Es decir, yo como cliente de una empresa, de una entidad que fabrica, por ejemplo, zapatos, que fabrica ropa, ¿qué necesito saber como cliente? Pues básicamente, si esta entidad, si esta compañía necesita o depende de esos bienes o servicios que nosotros o con la empresa está prestando. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, también tenemos el gobierno y sus agencias. ¿Por qué? Porque básicamente ellos como usuarios de la información financiera necesitan esta información para determinar la futura política tributaria y suministrar estadísticas nacionales. Básicamente lo que ellos quieren es que se les presente esta información en aras de determinar este tipo de políticas. Y el público en general. Básicamente los estados financieros suministran al público información sobre las tendencias y acontecimientos recientes.
Esto puede ser de particular importancia cuando la entidad hace un aporte sustancial a una economía local mediante la oferta de empleos y la contratación de proveedores locales. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que esa información financiera le brinde ese tipo de información al público en general. Hasta aquí solamente hemos hablado de cuál es el objetivo de la información financiera. Haciendo un pequeño resumen, básicamente lo que nos dice es que sea útil para la toma de decisiones económicas. De igual forma, nos está dejando ver qué tipo de usuarios de la información financiera necesitan de estos estados financieros. La sección 2 también nos habla de cuál es ese requisito fundamental. Es decir, nosotros en la parte de preparación de estados financieros debemos reconocer los hechos económicos en el momento en que ocurren. Por ejemplo, la compañía XYZ se dedica a convertir la caliza en mármol. Tiene un pedido y ese pedido viaja de una ciudad a otra ciudad. ¿Cuál sería ese reconocimiento mediante la parte de causación? En la medida que se cumplan los criterios de reconocimiento, la compañía está obligada, por un lado, a reconocer el ingreso en el momento en que se ha hecho la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes. Y por el otro, debe reconocer los costos inherentes para la venta de ese bien, independiente de que exista un documento físico. ¿Por qué? Porque ya existe el hecho económico contable. Puede ser, como en nuestro país, como en Colombia, que nosotros antes de llegar las normas internacionales reconocíamos todo sobre factura y se nos olvidaba la parte importante, el hecho económico. Es decir, como preparadores de la información financiera, estamos obligados a reconocer la esencia económica. ¿Cuál es la esencia económica? Que tenemos que sacar mármol, que vamos a incurrir en unos costos y unos gastos inherentes y que básicamente al cierre de la presentación de esos estados financieros se deben reconocer tanto ingresos, gastos, activos, pasivos, necesarios ¿para qué? Para llevar a cabo ese objeto social. A eso se refiere el método contable de causación. ¿Cuál es el único estado financiero donde no existe el método contable de causación? Básicamente nos dice la norma que es el estado de flujo de efectivo. De igual forma, la sección 2 de la NIF para pymes nos está hablando de las características cualitativas de la información financiera. La primera de ellas es comprensibilidad. La información suministrada en los estados financieros debe ser presentada de forma tal que sea comprensible para aquellos usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades comerciales y económicas de la contabilidad, así como la disposición para estudiar la información con dedicación razonable. Es decir, caso específico, nuestros estados financieros deben ser comprensibles no solamente para la persona que prepara el estado financiero, sino también para la gerencia y para terceros. En la parte de activos fijos, propiedad, planta y equipo, puede haber una diferencia. Por ejemplo, tenemos máquinas para la producción de un bien, pero adicional podemos tener un apartamento que se encuentra en arrendamiento. Ese apartamento no debemos presentarlo como propiedad, planta y equipo, porque no está para uso. Deberíamos presentarlo como una propiedad de inversión. Por lo tanto, en este caso específico, ¿qué debemos hacer? Los estados financieros son comprensibles. ¿Por qué? Porque nos están mostrando una realidad económica. Por un lado, tenemos unas máquinas que se presentan como propiedad, planta y equipo, y por otra tenemos un activo
En este caso sería un apartamento del cual recibimos renta de capital y lo vamos a presentar como una propiedad de inversión. Es decir, que para que estos estados financieros sean razonables, la norma internacional básicamente lo que nos dice es que cumplan los criterios de reconocimiento y medición y que los usuarios de la información financiera comprendan a qué se refiere cada uno de esos temas. Relevancia. Esta es una de las características cualitativas de la información financiera más importantes. ¿Por qué? La relevancia puede influenciar las decisiones económicas de los usuarios. ¿Qué es relevancia? La relevancia está atada a la materialidad. Lo primero que debemos establecer cuando estamos preparando estados financieros bajo la NIF para pymes o bajo la norma internacional, en el caso de empresas que coticen en bolsa, es establecer qué es material. ¿Por qué? Porque la materialidad nos indica si un hecho económico que de pronto por alguna razón no incorporamos en los estados financieros puede de alguna forma afectar la toma de decisiones económicas. Caso específico. Tenemos una demanda de 500 millones, supongamos. Esos 500 millones tenemos que mirar el por qué no le incorporamos y esos 500 cómo afectaron la utilidad o la pérdida al cierre del año contable. ¿Esto qué significaría? Significaría que debemos incorporar absolutamente todos los estados financieros, todas las partidas, todos los hechos económicos en los estados financieros con el fin de que esa información sea relevante. Como les dije, la relevancia tiene que ver con la materialidad. ¿A qué se refiere la materialidad? La información es material y por consiguiente es relevante si su omisión o expresión equivocada, como el caso del que estábamos hablando, puede influenciar en las decisiones económicas de los usuarios, basadas en los estados financieros. La materialidad depende del tamaño de la partida o error dictaminado en las circunstancias particulares de su omisión o expresión equivocada. ¿Esto también qué significaría? Significaría que el deber ser de las cosas es que la compañía, la empresa que maneja NIF para pymes, debe tener un manual de políticas contables, una guía en la cual se establezca un conducto regular para incorporar la información financiera, los hechos económicos a los estados financieros. Caso específico, estamos hablando de una demanda. ¿Quién debe hacer esa evaluación de esa demanda? Esa demanda, muy posiblemente debe existir un asesor jurídico, una entidad externa que nos indique cuál es el riesgo inherente, es decir, si a futuro tendríamos que pagar ese tipo de demanda, colocarle un riesgo inherente. Una vez se establezca ese riesgo inherente, la política contable de la compañía, ¿qué debe definir? Que de acuerdo al nivel de riesgo se debe o causar, es decir, presentar, incorporar en los estados financieros o sencillamente revelar en notas a los estados financieros. Es decir, que esa información debe pasar al área contable, al área donde se preparan los estados financieros y de acuerdo con las políticas contables, entraríamos ¿a qué? A incorporar ese hecho económico a los estados financieros. De tal forma que cuando se cierren estados financieros, de tal forma que cuando ya esté la revisoría fiscal, la auditoría o cualquier ente externo revisando estados financieros, se vea la trazabilidad de los mismos. Y si establecen que hubo una omisión o una expresión equivocada de los mismos, se tenga como la trazabilidad para determinar si tendríamos que reexpresar, si estamos ante un error y tenemos que reexpresar estados financieros. Otra de las características también bien importante tiene que ver con la fiabilidad. Es decir, los estados financieros deben estar libres de errores de importancia relativa o materiales y de sesgos.
y representar fielmente aquello que se propone representar o podría esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales, si por la selección o presentación de la información tienen el propósito de influenciar la toma de una decisión. Es decir, en la medida de lo posible, cuando yo hago una estimación, debo procurar que sea lo más fiable, lo más razonable, lo más cercano a la realidad económica. Caso específico. Tenemos una cartera de difícil cobro. ¿Realmente quién debería evaluar ese deterioro por incobrabilidad? La persona que está a cargo, que conoce los clientes de la compañía, que ha hecho el recaudo de cartera, que ha hecho un análisis de los diferentes clientes de la compañía. Ellos hacen una estimación de si se debe determinar o no el deterioro. A eso es a lo que se refiere. ¿Quién realmente representa de la forma más fiel, más representativa? Cada una de las personas encargadas. ¿Para qué? Para que la información financiera al final esté libre de errores de importancia relativa o de sesgos. Diferente es que sencillamente nosotros, caso específico en Colombia, fiscalmente nos aceptan una provisión del 33%. Entonces yo coja el 100% de mis cuentas y cause provisión del 33%. Ahí sí no podría decir que mi información financiera es fiable. ¿Por qué? Porque el deber ser es que yo haga una evaluación de indicadores de deterioro de esa cartera. A eso se refiere fiabilidad. Esencia sobre la forma. Esencia sobre la forma básicamente es mostremos la realidad económica de la compañía, independiente de la contratación legal, de la parte legal, independiente de lo que diga cada una de las entidades que regulan los impuestos en cada uno de los países. Es básicamente cómo tenemos la empresa hoy. Es una radiografía de cómo están los activos de la empresa, cómo están los pasivos, cómo están los ingresos y cómo están los gastos. Es decir, cómo se cerró la rentabilidad a hoy. Nosotros cuando empezamos a trabajar en NIF, me refiero a nosotros en Colombia, básicamente nosotros manejamos una contabilidad a costo histórico. Todo era costo. Para nosotros, por ejemplo, en la parte de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no analizábamos el efecto del valor del dinero en el tiempo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para nosotros, ante nuestra autoridad tributaria, era lo que dijera la factura. No estábamos reconociendo la parte financiera de una cuenta por cobrar o de una cuenta por pagar. Cuando la norma nos dice que tenemos que mirar la esencia económica, es realmente ver si lo que tenemos ahí es, en el caso, por ejemplo, de contratos de prestación de servicios, si realmente tenemos un ingreso que sí vamos a recibir o estamos ante un contrato oneroso. Por ejemplo, si tenemos una cartera que no nos está inflando los estados financieros y realmente lo que tenemos es un deterioro por ese cobro de esa cartera. Puede ser que tengamos unos activos fijos que estén por encima de lo que el mercado está dispuesto a dar. Incluso si proyectamos su valor de uso en el tiempo en que lo esperamos a usar, está por debajo de lo que lo tenemos en los estados financieros. Ese tipo de análisis, nosotros, personalmente, nosotros en Colombia me refiero, no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque nuestra contabilidad era de costo, nuestra contabilidad era guiada a la legalidad. Con NIF tuvimos que hacer un cambio total y darnos cuenta que no es la parte legal, sino es la esencia económica. Otro ejemplo son los contratos de arrendamiento financiero. Igual, nosotros lo contabilizábamos como contrato de arrendamiento financiero, sí, solo sí, había opción de compra. Cuando estemos analizando la sección 20 de la NIF para pymes, vamos a ver los diferentes criterios que debemos tener en cuenta para determinar si es un arrendamiento financiero o si es un arrendamiento operativo.
Otra de las características cualitativas que vamos a tener en cuenta es la prudencia. Es decir, es inevitable que tengamos incertidumbre en el momento del reconocimiento de los hechos económicos en nuestros estados financieros. Por lo tanto, ¿qué significa la prudencia? Es la inclusión de un grado de cautela en la expresión de los juicios necesarios al hacer las estimaciones requeridas en condiciones de incertidumbre, de tal forma que los activos o ingresos no sean sobrevalorados ni los pasivos y los gastos infravalorados. ¿Dónde tenemos estimaciones? Si analizamos cada una de las partidas de los estados financieros, no todo lo vamos a tener así tan tangible. Tenemos que decirle a la gerencia, venga, nosotros en inventario tenemos, por ejemplo, un costo contable, pero si vamos a la sección 13 me dice, mis inventarios no pueden estar por debajo del valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Es básicamente el valor por el cual yo vendería ese inventario, teniendo en cuenta que debo descontarle unos costos de venta. Como es un valor al cual yo vendería, estaríamos hablando de ¿qué? De una estimación. ¿Qué es lo que nos dice esta característica cualitativa? Básicamente que cuando se haga esa estimación, cuando se nos entregue esa estimación de ese valor neto realizable, no vaya de tal forma que no vaya a sobrevalorar activos ni vaya a infravalorar pasivos. Otro ejemplo, la vida útil es una estimación. ¿Por qué? Básicamente tendríamos que tener en cuenta unas características para definir esa vida útil, como lo vamos a ver en la sección 17, propiedades, planta y equipo. Ahí nos habla de unos factores para determinar esa vida útil. Y a lo largo de los estados financieros vamos a encontrar esta característica cualitativa de la prudencia. Integridad. ¿A qué se refiere la integridad? ¿Qué significa la integridad? Para que sea confiable, esta información debe estar completa dentro de los límites de la materialidad y el costo. ¿Qué significa? Significa que si nosotros para el cierre contable del año 31 de diciembre del 2008 tenemos que tener la certeza que incorporamos absolutamente todos los ingresos y por ende los costos y gastos necesarios para recibir esos ingresos. ¿Esto qué quiere decir? No significa que en enero o febrero estemos recibiendo facturas donde nos digan que la empresa recibió un ingreso o prestó un servicio y que nosotros no lo hayamos incorporado en los estados financieros. Nuevamente, ahí es cuando tenemos que trabajar como equipo con la gerencia para establecer fechas de cierre, fecha de entrega de esos estados financieros. Una omisión puede hacer que la información sea falsa o conduzca a error y por consiguiente no confiable y deficiente en términos de su relevancia. Por ejemplo, excluir saldos de efectivo y sobregiros disfraza la situación financiera en efectivo subyacente, en tanto que excluir los ingresos por ventas y los gastos por compras sobrevalora la rentabilidad del negocio, que era lo que estábamos diciendo. Aquí es equipo de trabajo, tenemos que integrar, que colocar, que presentar absolutamente todos los hechos económicos, porque recordemos bien, estamos hablando de contabilidad de causación. Susceptible de ser comparada. ¿Qué significa? Básicamente, que el usuario de la información financiera debe estar en la capacidad de comparar los estados financieros para identificar la tendencia de la situación y el desempeño financiero. Por lo tanto, la medición y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros eventos y condiciones debe hacerse de forma sistemática en toda la entidad, en el tiempo para esa entidad y de forma sistemática en todas las entidades. Es decir, nosotros sabemos que podemos presentar los gastos por función o por naturaleza.
¿Qué significa que sea susceptible de ser comparada? Significa que un año no puedo presentar el estado de resultado integral, los gastos por naturaleza, y al año siguiente los gastos por función. ¿Por qué? Porque no van a ser comparables. ¿Dónde vamos a ver esa presentación de nuestros estados financieros? Básicamente en las políticas contables de la compañía. La política contable debe indicarnos cómo debemos presentar nuestros 5 estados financieros, de tal forma que esta información financiera sea susceptible de ser comparada. De igual forma, si hay un cambio en política contable, esto debe quedar reflejado. Por ejemplo, nosotros sabíamos o sabemos que una inversión en asociada en la NIF para pymes nos indica que hay 3 formas de hacerlo: por el modelo de valor razonable, por el modelo del costo y por el método del patrimonio. Si hoy la compañía toma la decisión de presentarla por modelo de costo, al año siguiente, si vamos a cambiar la política, en teoría, ¿qué nos dice la norma? Que tendríamos que reexpresar, ¿para qué? Para que sean comparables. Pero esa reexpresión va a ser por presentación. ¿Por qué? Porque esa inversión en el año anterior no puede quedar al costo y al año siguiente por método de patrimonio. Tienen que ser por los 2 métodos. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que se busca es que la principal o una de las características cualitativas es que sea susceptible de ser comparada. Como decimos acá en Colombia, no puedo comparar peras con limones. Es básicamente lo que dice la norma. Oportuno. ¿Qué significa que sea oportuno? Que en el momento en que se vayan a tomar decisiones, se incorpore, la información sea oportuna. ¿Para qué? Para que su retraso indebido en la presentación no le haga perder relevancia. Caso específico. Nuestra compañía, XYZ, tiene 2 o 3 segmentos de operación. ¿Qué significa la oportunidad? Si la gerencia está evaluando la rentabilidad de esos 2 o 3 segmentos de operación y por X o Y motivo el preparador de la información financiera no incorporó, no presentó a tiempo esta información financiera, muy posiblemente en el momento de evaluar la rentabilidad de esos 3 segmentos de operación sería muy difícil para la toma de decisiones económicas. Otro caso específico. Supongamos que nosotros tenemos que presentarnos ante una licitación ante el gobierno nacional. Nuestra información tiene que estar oportuna. ¿Para qué? Para poder presentar esa licitación, para poder presentar esa información financiera, de tal forma que presentemos información financiera confiable. A eso se refiere oportunidad. Una de las grandes diferencias con plenas nos habla del equilibrio entre beneficio y costo. ¿Por qué? Porque los beneficios derivados de la información no deben exceder el costo de suministrarla. Por ejemplo, cuando vimos la NIC 19, que nos habla de beneficios a empleados, si estamos hablando de un plan de beneficios definidos, cuando vamos a hacer la medición de ese pasivo actuarial, dice la NIC 19 que debemos realizar el cálculo a través del método actuarial. Este método implica que tendríamos que contratar un tercero, una persona especialista, para realizar ese cálculo de método actuarial. En pymes, cuando estemos viendo la sección 28 de la NIF para pymes, no necesariamente tendríamos que contratar un tercero, siempre y cuando cumplamos una serie de hipótesis y requisitos que nos dice la sección 28. Entonces, en ese caso, podríamos realizar ese cálculo de ese pasivo pensional. Ahí está la diferencia. Como esta información financiera es para empresas que no cotizan en bolsa, realmente no es tan exigente frente a ciertos criterios. Uno de ellos es, por ejemplo, que este juicio profesional
no es necesario que un tercero lo haga, sino lo pueden hacer al interior de la compañía. ¿Por qué? Porque puede ser el costo muy alto. Nuevamente recapitulando, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo básico, hemos visto cuál es el objetivo de nuestros estados financieros, hemos visto cuáles son las características cualitativas de la información financiera, hemos visto cuál es nuestra base, que es básicamente la causación de esos hechos económicos, y ahora vamos a ver los elementos de los estados financieros. Entonces, dentro de los elementos de los estados financieros, ya sabemos cuáles se incorporan. Activo, que es básicamente un derecho; pasivo, que son las obligaciones; patrimonio, que es esa participación residual de activo y pasivo; ingresos, no estamos hablando de las aportaciones de los accionistas, sino estamos hablando de los ingresos que surgen por la ejecución de ese objeto social de la empresa. Estamos hablando de los gastos inherentes, ya sea para la prestación de servicios o para la venta de bienes en ejecución de ese objeto social. ¿Qué es el activo? Básicamente es un recurso controlado por la compañía como resultado de eventos pasados, el cual se espera que beneficios económicos futuros fluyan a la entidad. El activo puede ser usado de varias maneras en una empresa, aunque todas conducirán a la generación de beneficios económicos futuros. Tenemos un hecho económico. Lo primero que tenemos que establecer es si cumple la definición de activo o si cumple la definición de gasto. Es lo primero que tenemos que definir. Aún no sabemos cómo vamos a medirlo para poderlo incorporar en los estados financieros. Aquí lo que la norma nos dice es, ojo, paso 1, vamos a identificar ese elemento de los estados financieros, es decir, si se trata de un activo, en este caso específico es un recurso de la compañía, si es un gasto, si es un ingreso, si es un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Es una obligación presente originada en eventos pasados. Tengan en cuenta esta definición de pasivo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la presentación podemos colocar pasivos inexistentes. Por ejemplo, no podemos decir que vamos a crear una obligación para compra de activos. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia económica? Un pasivo es porque hubo un caso de un evento pasado, es decir, un hecho económico de un evento pasado, cuya liquidación se espera que produzca un flujo de salida. Estamos en este momento con una información que nos entrega el gerente. El gerente nos dice, vamos a comprar una planta. Esa planta es para transformación de materia prima. Pero la planta la vamos a ubicar en un terreno que no es de la compañía. Nosotros, ¿qué vamos a empezar a hacer? Todas las erogaciones de ese activo la vamos a capitalizar. Pero adicionalmente, el contrato de arrendamiento, hay un pedazo que nos dice que al finalizar 15 años tenemos que entregar ese terreno tal como está. Es decir, que tendríamos que desmantelar la planta. ¿Qué significa? Que yo solamente no debería reconocer el costo por construir esa planta en ese terreno. También tendría que reconocer esa obligación. ¿Cuál es mi obligación? La obligación dice que yo tengo que desmantelar esa planta en 15 años. A eso se refiere la norma. Está originada en eventos pasados. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación ante terceros. Otro ejemplo. Yo estoy explotando carbón. Para explotar carbón, en muchos países, se pide una licencia ambiental. Esa licencia ambiental, ¿qué me está generando a mí? Que a futuro yo tenga que desprenderme de beneficios económicos. ¿Para qué? Para cumplir con esa obligación ambiental. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que hay pasivos. Y esos pasivos no necesariamente están en una factura, puede ser en un contrato el cual esté
firmado por la gerencia. Otro caso, supongamos que nosotros vamos a comprar un negocio. Nosotros nos dedicamos a fabricar zapatos, pero nuestro jefe dice, vamos ahora a fabricar chaquetas. Entonces, el señor gerente hace la compra de la fábrica, pero ojo, no es simplemente un activo. Puede ser que para producir las chaquetas hayan unas obligaciones que nos estamos llevando a cabo hacia futuro. Es decir, que a futuro tengamos que desprendernos de beneficios económicos. A eso se refiere esta parte. Es lo que estamos identificando momento cero. Si es activo, si es pasivo. Ejemplo de pasivo, cuentas por pagar comerciales, impuestos no pagados y préstamos pendientes de pago. Claro, yo al cierre mi ejercicio contable, ya sea mensual, semanal, debo tener en cuenta cuáles son las obligaciones de la compañía. Y patrimonio, que es la participación residual de activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. ¿Qué es un ingreso? Básicamente, ¿qué es lo que nos habla la norma internacional de qué es un ingreso? Son los incrementos en los beneficios económicos que no se derivan de los aportes hechos por los propietarios de capital social. Los ingresos comprenden tanto los ingresos ordinarios como las ganancias. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo de la empresa que fabrica zapatos. Nuestro ingreso ordinario es por la venta de zapatos, pero supongamos que vendimos un activo fijo. El valor de esa venta frente a su costo nos da una ganancia. Entonces, no solamente durante el ejercicio de ese año tuvimos ingresos, sino que adicional tuvimos una ganancia. ¿Esa ganancia cuál fue? La venta de ese activo fijo. Los ingresos ordinarios tienen su origen en las actividades operativas ordinarias de la entidad. La venta de zapatos. Las ganancias son partidas que cumplen la definición de ingreso, pero no constituyen ingresos ordinarios. La venta del activo fijo. La compañía no se dedica a vender activos fijos. La compañía lo que vende es zapatos. Cuando las ganancias se reconocen en el estado de resultados integrales, normalmente se presentan de forma separada. ¿Por qué? Porque esto es útil para la toma de decisiones económicas. Entonces, recapitulemos un poco un estado de resultados integrales. ¿Qué contiene un estado de resultados integrales? Tienen los ingresos menos el costo de esos ingresos para determinar una ganancia o pérdida bruta. Es decir, que la venta de ese activo fijo del que estábamos hablando no iría como un costo, iría en la parte de abajo después de haber determinado la ganancia pérdida bruta. A eso se refiere la norma cuando distingue entre ingresos y ganancias. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de gastos y pérdidas. Entonces, ¿qué es un gasto? Son los decrementos en los beneficios económicos no derivados de lo que se le entrega a los propietarios de capital social. Estos gastos incluyen pérdidas, por ejemplo, reducir el valor de activos no corrientes. Ya hicimos nuestro primer paso, identificamos si se trataba de activo, pasivo, ingreso o gasto. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? ¿Cómo debemos reconocer en los estados financieros estos elementos? Es decir, ¿por qué valor lo vamos a incorporar? La valoración del resultado de un evento como probable está relacionado con la incertidumbre del entorno comercial en el cual opera la entidad. No se puede identificar un momento preciso en el que un evento sea valorado como probable. En su lugar, la entidad debe hacer una evaluación basada en los hechos al momento de la preparación de los estados financieros. Por supuesto que sí. Nuevamente volvamos al ejercicio de los inventarios. Nuestros inventarios
no deben estar por encima del valor neto de realización. Ese valor neto de realización no es el mismo si lo hacemos el 31 de octubre a si lo hacemos al 31 de diciembre. A eso se refiere esa valoración. Es decir, esa valoración la hacemos en el momento en que vayamos a hacer esa presentación o esa preparación de los estados financieros. Medición. Para que una partida o transacción sea reconocida en los estados financieros de la entidad, debe ser medida a una cierta cantidad monetaria. Existen varias bases de medición que pueden usarse para reconocer la partida en los estados financieros. La NIF especifica la base de medición de una entidad, que una entidad debe aplicar a muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces, vamos a retomar un poco. Si nosotros estamos ante efectivo y equivalente efectivo, básicamente caja y bancos, nuestra base de medición básicamente nos dice la norma que sería el precio de transacción. Es decir, el valor que encontramos en el extracto bancario, el valor que encontramos en el arqueo del caja. Ese sería nuestro precio de transacción. Pero si nosotros tenemos un CDT es un instrumento financiero. Ese instrumento financiero activo debemos medirlo a costo amortizado. ¿Por qué? Porque ese instrumento financiero tiene un componente de capital y tiene un componente de interés. Es decir, no solamente en el estado financiero deberíamos reconocer el capital, sino también los rendimientos que a la fecha ese CDT nos ha generado en el momento de ¿qué? De la presentación de los estados financieros. Es decir, la compañía, por ejemplo, abrió un CDT el día 15 de diciembre. Del 15 de diciembre al 31 de diciembre, que es la fecha de presentación de nuestros estados financieros, nos ha generado un rendimiento de 15 días. ¿Qué debemos incorporar? No solamente el capital, sino esa causación de esos intereses al cierre del ejercicio contable. ¿Por qué lo digo? Porque era una práctica para nosotros, nuevamente lo decimos acá en Colombia, que nosotros reconocíamos los rendimientos hasta el momento en que el banco no los entregara, perdón. ¿Qué significa esto? Significa que no estamos reconociendo ese hecho económico por ese valor. ¿Por qué? Porque solamente estábamos reconociendo el capital. A eso se refiere. Otra de las partidas que encontramos en nuestro estado de situación financiera son las cuentas por cobrar. ¿Qué dice la NIF para pymes, la sección 11? ¿Cuál es la base de medición de esas cuentas por cobrar? Básicamente, momento cero, estaríamos hablando del precio de transacción, siempre y cuando no sea una venta a plazos, porque si estamos ante una venta a plazos, tendríamos que reconocerlo a valor presente. Esa sería una de las diferencias frente a lo que estamos haciendo hoy en día. Una base de medición sería ese valor presente. Pero, ¿qué sucede a la fecha de cierre? A la fecha de cierre, esos instrumentos financieros activos, como las cuentas por cobrar, se deben reconocer a costo amortizado. En la sección 11 vamos a ver el detalle de cómo llevamos a cabo ese costo amortizado. Luego tenemos inventarios. Por ejemplo, si la empresa tuviera inventarios, como ya les había hecho el ejemplo, los inventarios se miden al menor entre el costo y el valor neto realizable. Esa base de medición, valor neto realizable, la vamos a aplicar en el caso de los inventarios. Para activos fijos, los activos fijos, en este momento existen dos bases de medición en su reconocimiento posterior, modelo de costo y modelo de reevaluación. Entonces, esas bases de medición también las vamos a tener en cuenta en el momento del reconocimiento de los activos fijos. Y así sucesivamente. Vamos a encontrar diferentes bases de medición a lo largo de la NIF para pymes. En este momento, antes de las preguntas, voy a hacer un pequeño examen, muy pequeño, muy corto. Espero que por favor me den las respuestas. Entonces, un momento, por favor, voy a colocar en pantalla las preguntas para que
por favor, vayamos entre todos mirando las respuestas.